¿Qué pasa? Os traigo un nuevo vídeo sobre la Holanda de Louis van Gaal, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Louis van Gaal es un seleccionador que le gusta mucho el juego ofensivo, dominar la posesión del balón siempre que puede y hacer una presión muy agresiva prácticamente hombre a hombre. En cuanto a la formación, parte con un 5-2-1-2 o un 3-4-1-2, pero en FIFA la formación que utilizaremos será el 5-2-1-2. En cuanto a la evolución en ataque de esta formación, cuando ya pasan a campo rival, realmente se mantiene bastante la formación con este 5-2-1-2, aunque sí que es cierto que en los dos carriles Dumfries es bastante más ofensivo que Blind, aunque sí que es cierto que ambos llegan al área siempre que pueden. Y en el centro del campo, en el doble pivote, sobre todo De Roon suele ser más defensivo que De Jong y De Jong tiene mucha más libertad para subir al ataque, aunque sí que es cierto que si en vez de Roon juega con Miners o Bergwijn, cuando salen estos De Jong tiene un rol un poco más defensivo, pero le está funcionando mejor con De Roon acompañado de De Jong y por tanto De Jong tiene más libertad en ataque, con ya Klaassen, Gakpo y Depay sobre todo metidos entre líneas, entre el espacio de la defensa y del mediocampo del equipo rival. Una jugada que utiliza bastante Holanda cuando tiene la posesión del balón tanto en salida de balón como en transición en ataque, lo que suelen hacer es que si están tocando encuentran a Dumfries abierto en banda derecha. Lo que hace Dumfries cuando tiene el balón es tratar de apoyarse con uno de los tres jugadores de arriba o incluso con el medio más cercano y con una pared con ellos ya se puede deshacer de su marca y a partir de ahí ya meter un centro para la llegada ya de sus compañeros. Well, you have to think they're going to take the lead at some point. Because they're really looking dangerous at the moment. Yes, end-to-end stuff, but now they're forced to track back. A great effort. You just wonder if they're going to regret that. Intelligent threaded pass here. Y por el otro carril, Blind no suele ser tan ofensivo como Dumfries y no suele hacer tantas carreras con tanta potencia como Dumfries, pero es un jugador con un buen trato de balón. Y entonces cuando normalmente Holanda ataca por banda izquierda, lo que intenta Blind es filtrar un pase por dentro, ya sea para De Jong o para uno de los medios, y que desde ese pase a De Jong él ya filtre para los tres jugadores que están metidos entre líneas, que son Depay, Gakpo y Klaassen, y una vez ya se filtra el pase entre ellos, ya a partir de ahí, con la calidad técnica de los tres de arriba, generan una posición de remate. Defense, Dani Olmo plays with Ferran Torres out wide, and the idea is to have... Una de las claves de Holanda es que cuando tiene el balón, sobre todo tratan de buscar estos pases interiores para los tres de arriba, pero para llegar aquí a veces lo que hace es que la tienen uno de los centrales y como De Jong está un poco más adelantado que De Roon, pues lo que hacen es desde uno de los centrales le pasan a Frenkie De Jong ya puede jugar al primer toque con De Roon de cara y a partir de ahí ya filtrar el pase para los tres de arriba, ya que han movido al equipo rival y se ha generado un espacio para que la puedan recibir y a partir de ahí, entre los tres, genera el peligro. Nathan Ake here. Martin de Roon. En cuanto al sistema defensivo de Holanda, es como hemos comentado un 5-2-1-2, al igual que en el ofensivo, pero algo que utiliza mucho Holanda cuando tiene el balón es la presión prácticamente hombre a hombre al equipo rival, y es que muchos goles de Holanda surgen gracias a esta presión alta que con estos marcajes hombre a hombre consiguen robar el balón en una situación muy adelantada y a partir de ahí generan una ocasión muy clara de peligro. Así que vamos a pasar a las tácticas y en defensa estilo defensivo vamos a poner presión tras perder la posesión, pero podéis poner cualquiera de las tres. ¿Por qué? Porque Holanda presiona muy arriba, como he comentado, es un marcaje al hombre y realmente lo que tendríamos que poner sería presión constante, lo que si lo dejamos durante todo el partido no aguantará al equipo. Por tanto, si optáis por presión constante, sería mejor ponerla por tramos del partido. Si optáis por presión tras perder la posesión, que es la que yo he utilizado, lo que tendréis que hacer es, en algunas ocasiones, activar vosotros la presión manual, cuando sobre todo saque el balón de puerta el equipo rival. Y presión fuerte, que en presión fuerte sí que es cierto que cuando el equipo rival da un pase y se le va el control un poco al defensa, se activa una presión automática que es de marcaje al hombre. Por tanto, cualquiera de las tres es útil, la que he utilizado yo es presión tras perder la posesión,
pero podéis probar cualquiera de las tres. En cuanto a anchura hemos puesto 45, bastante estrecho el equipo, bastante juntito, con profundidad 65, porque hemos comentado que tiene una línea bastante alta, marcaje al hombre y tratar de robar, y si no pueden pues se repliegan. En cuanto a plan de juego, construcción lenta, ya que tratan de sacar el balón desde atrás, con creación de oportunidad equilibrado. Y una anchura de 45, bastante juntitos porque, como hemos comentado, buscamos que los dos delanteros y el media punta estén juntitos, con futbolistas al área 7, ya que es una selección que con los carrileros, cuando consiguen llegar por bandas, sí que es cierto que tratan de meter centros para la llegada ya de los dos delanteros, media punta, incluso el carrilero de banda contraria. Y vamos a pasar a las instrucciones. A Van Dijk no le vamos a tocar nada, a Ake tampoco, y a Timber le hemos puesto unirse a ataque, ya que de los tres centrales normalmente Timber se adelanta un poco más, incluso se pone como lateral, por tanto vamos a ponerle unirse a ataque, aunque esto tampoco va a cambiar mucho. A Dumfries le vamos a poner avance y equilibrado, no vamos a tocar nada más. Y a Blind le vamos a dejar todo en equilibrado. En el doble pivote a De Jong le vamos a dejar equilibrado todo con marcaje al centro, y a De Roon, a diferencia de De Jong, vamos a poner quedarse atrás y esperar rechace, porque de los dos es el que se va a quedar mucho más defensivo a la hora de atacar. A Klaassen no le vamos a tocar nada, y a los dos de arriba tampoco les vamos a tocar nada, porque van a tener mucha flexibilidad de movimientos, y dejándolo en equilibrado le vamos a dejar más libertad a los jugadores para decidir. Así que hasta aquí el vídeo de las tácticas de Louis van Gaal y su Holanda en FIFA 23, y como siempre quiero que me pongáis por los comentarios si os ha gustado, si queréis que os traiga otra selección, cualquier cosa en los comentarios os estaré leyendo.